Bienvenidos, amigos, a los especiales de Perumín en Acción 33 Convención Minera desde el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Gracias, Antonio, y como de costumbre vamos a procurar explicarnos lo mejor posible referente a este evento que es tan importante para el Perú fundamentalmente, pero también a nivel mundial. Es un evento de interés para toda la minería del mundo y además cosas que quedan incluso fuera o son colaterales con la minería. Así es, ya estamos casi a 30 días, a un mes exactamente, de este tradicional evento minero de prestigio mundial. Bienvenido, ingeniero Mario Cedrón Lasuz. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias. Efectivamente vamos a hablar mucho en este programa sobre nuestro principal evento minero, Perumín, pero también sobre temas de la coyuntura nacional e internacional. Así es, primero vamos a resaltar y relevar lo que es Perumín y con lo que es la minería en el contexto mundial. Son casi la única o pocas actividades que tienen resonancia, que tienen parangón, que tienen reconocimiento a nivel mundial. ¿Qué dice al respecto, ingeniero Sotomarino? Claro, hizo la gran diferencia la presencia de la minería en el desarrollo de la humanidad, al punto de que ahora no es concebible que los progresos humanos puedan seguirse dando en la escala en que están dándose ahora, por ejemplo, y con la aceleración, la cinética que tiene actualmente, sin un concurso decidido y muy claro del sector minero, en el cual los países del mundo están viéndose en la necesidad de contribuir unos por otros y unos con otros. Así es, ingeniero, y es la salvación. Ahora, definitivamente, para el Perú es la única ficha que tiene que jugarse, ingeniero, y esta Perumín tiene que ser la vitrina que tiene que trabajarse en ese sentido para promover las inversiones. Ingeniero Mario Cedrón. Y además la minería es motivo de orgullo nacional. No nos irá tan bien en el fútbol o en el vóley o en otras actividades, pero en la minería ocupamos sitiales muy importantes como principal productor mundial, 1, 2, 3, 4 o 5, de varios metales. Y entonces, en vez de satanizar a la minería, deberíamos alabarla. Uno de los aspectos fundamentales que el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú en su directiva se ha trazado es integrarse y promover la educación. Es uno de los renglones que no hay otra alternativa, creo, para el país, para iniciar un verdadero desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre ahora en el país con esto del paro del SUTEP, que justamente también es aprovechado por los que se iniciaron en paralizar las actividades mineras? Las pruebas de las acciones ahí están latentes, o sea, acciones terroristas, porque han tomado aeropuertos, carreteras, lo mismo que hacen con la minería. Luego sus demandas también son lógicamente de un sector. Sus demandas son descabelladas totalmente, tal como lo hacen en la minería. Entonces, definitivamente, vamos a aclarar esto ahora, teniendo el tema de la educación, es que la estructura de los desestabilizadores son las ONGs politizadas y millonarias, ¿no?, que son antisistema y acciones terroristas, que tienen como instrumento a los frentes de defensa. ¿Y quiénes son los frentes de defensa? Son el SUTEP y Construcción Civil, que están diseminados en todo el territorio nacional.
¿no? Entonces ellos son los instrumentos de estas ONGs politizadas y millonarias y antisistema y con agendas violentistas. Luego se une Movadef, MRTA, los etnocaceristas y arrastran o por extorsión o por engaño a la población. Esto es más o menos una estructura con que trabaja ya. Empezó con la minería y continúa lógicamente con la minería y ahora lo utilizan en los demás sectores. ¿Qué comentario tiene al respecto? Yo pienso que la estructura de poder en el Perú está manejada en este momento por una persona muy civilizada, muy culta en economía, muy culta en política, con una experiencia enorme y una reconocida honorabilidad y respetabilidad. Pero él está creyendo, el presidente está creyendo que se puede dialogar civilizadamente con personas que no tienen límite. Son como niños que se portan mal y que en la medida en que se les permita seguir portándose mal, se exceden cada vez más en portarse peor. Por consiguiente, creo que la buena voluntad del presidente tiene que unirse ahora, tiene que juntarse ahora claramente con la presencia y la opinión de sectores políticos razonablemente pensantes y además tiene que juntarse también con una progresión de acciones que hagan que la población se reconcilie un poco mejor, un poco más fácilmente. Los instrumentos para esta reconciliación son ciertamente culturales, son ciertamente legales, especialmente los legales, pero además existen muchas acciones que se pueden tomar y que significan disciplinar bastante más la mecánica social y además las opciones de que este país progrese, y esta es la ligazón más directa que tiene con la minería el interés del propio país, del Perú. Así es, recordando las frases del doctor ingeniero Mario Samamé Boggio, un minero patriarca verdaderamente de la minería, que acuñó una campaña e incluso hizo un libro, Revolución por la Educación, que justamente no llegó a concluir y justamente ahora que está el instituto ¿cómo se llama?, tomando como una bandera de trabajo la educación, ingeniero Mario Cedrón, yo creo que se debe continuar esa línea. Sí, efectivamente. Yo quisiera también referirme al punto anterior. Hay que separar la cizaña del trigo. Así como en la minería artesanal las cizañas son los ilegales, también hay una minería artesanal que la podemos equiparar al trigo. La gran mayoría del país está en contra de esta ideología de género que este gobierno está promoviendo desde el Ministerio de Educación y otros ministerios. Y en las marchas hay cizaña y hay trigo. Hay gente que se manifiesta en contra de la ideología de género por un tema de principios, y los que hay simple y llanamente porque lucran con ello, pidiendo donaciones, pidiendo dinero del cual no dan ninguna cuenta. Y entonces igual sucede con el movimiento de los profesores. La gente del SUTEP son básicamente los de Patria Roja, pero también hay gente decente entre los profesores que reclaman. Y obviamente reclamarán más cuando ven que el Estado gasta millones de dólares en repartir hormonas para que cierto grupo que llaman vulnerable pues no le crezca la barba, no le crezca el bigote, y sin embargo los profesores siguen muy mal pagados. Así es, definitivamente se tiene que actuar con inteligencia en primer lugar, y luego el otro instrumento es la educación, porque desgraciadamente hay responsabilidad en el SUTEP, un sindicato politizado, lo que nuestra educación está sufriendo, ¿no? Que definitivamente es una de las peores del planeta. Y si me permites un comentario, que creo que ya lo he hecho en el programa,
El año pasado, visitando Bambamarca, en Cajamarca, me llevaron a visitar a un señor profesor que afiliaba a la SUTEP, que enseña allá, por otros motivos más de aficiones comunes, y me dijeron, no vayas a mencionar que eres minero, porque este señor marcha siempre en contra de la minería. Bueno, pasado un par de horas nos hicimos amigos y le pregunté, y me dijo, no, ingeniero, yo no tengo nada contra la minería. Lo que pasa es que si yo no voy a esas marchas, me botan de mi empleo, pues. Y además mi casa está hipotecada con la derrama magisterial, me ejecutan la hipoteca, entonces simplemente pues tengo que ir forzado por las circunstancias. O sea, no todos los que están en la SUTEP lo están porque estén convencidos de la ideología de esta gente. No, eso está totalmente claro, de que simplemente lo más raro es de que los políticos y los gobiernos y los servicios de inteligencia no se den cuenta que de este engranaje que hay, que realmente por todo es económico, o sea, todo mueve la economía. ¿Y quiénes son ahorita los que en términos políticos tienen la plata? Estas ONGs politizadas, que engañando hasta al Banco Mundial, a la Unión Europea, los utilizan para juntar fondos, para promover todas estas actividades y financiar a todos los soldados que son los partidos políticos pobres ahora, que son Patria Roja, todo, entonces, y a los violentistas que se unen. Entonces, en ese sentido, es un minúsculo grupo que maneja todas estas azonadas. Es una falta de fiscalización del gobierno, así como le exigen a los partidos políticos que declaren de dónde vienen sus fondos y cómo los utilizan. Igualmente, pues deberían hacer con estas ONGs, lo deberían hacer con estos movimientos que organizan sus marchas del orgullo gay y también los otros que organizan las marchas en contra. Y eso está demostrado por sus propios en países vecinos como Evo Morales, Correa, que como ellos han mantenido en su radicalismo, en su extremismo, y ellos han cambiado al verse con la responsabilidad. Entonces ellos mismos se han encargado de desenmascararlos y de bloquear y denunciarlos, ¿no?, ante la opinión, y enfrentarlos ante la opinión pública a estos grupos y a estas ONGs internacionales. El día de que ser antiminero deje de ser rentable, se acabó la antiminería. Bueno, en nuestro siguiente bloque vamos a tener pues realmente importantes participaciones, como la entrevista al doctor Francisco Díez Canseco Tábara, que es presidente del Consejo por la Paz, que tanto necesita, pero con justicia realmente, y líder del partido País Nación. Y asimismo el bloque Ecos y Matices de Perumín, con la doctora Carolina Gamarra y el ingeniero Mario Cedrón. Bueno, con todo esto volvemos luego de una breve pausa. Perumín 33 Convención Minera, uno de los eventos mineros más importantes del mundo. Contará con más de 68.000 participantes y 7 encuentros académicos y empresariales que analizarán los principales retos de la minería peruana. Perumín 33 Convención Minera, del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Organiza Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Este año se celebrará Perumín 33 Convención Minera, que espera recibir a más de 100.000 visitantes de más de 50 países. Perumín se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera en el Perú. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana.
ante todo, es un placer encontrarte de nuevo, después de tanto tiempo que no estuvimos juntos desde el Parlamento, ya son bastantes años. He seguido tu labor y quisiera que empieces esta entrevista por explicarnos eso. ¿En qué consiste exactamente la labor que estás realizando? Es muy importante que todo el mundo lo sepa. Muchas gracias, Celso. Es muy grato, por cierto, encontrarme contigo después de tanto tiempo. Y, en fin, yo también sigo tu labor y sé todo lo que has hecho tú por la minería en el Perú. Y, por cierto, muy grato también estar aquí con Mario, que es una eminencia, a quien yo admiro muchísimo como a ti. Y yo tengo una vinculación, como tú sabes, con la minería de orden familiar. Mi padre y mi abuelo fueron ingenieros de minas y yo recuerdo con mucha gratitud que un pariente nuestro, Augusto Benavides, hermano de Alberto, que era de la promoción de mi abuelo, me dijo un día que mi abuelo era de los pocos ingenieros de la época que habían conocido el Perú al como de mula. Y bien, dentro de ese contexto, yo como presidente del Consejo por la Paz, que es una institución creada por ley que fue aprobada a fines del primer gobierno de Alan García por unanimidad por el Congreso de la República y luego refrendada a través de un decreto legislativo, tengo la misión de encabezar una institución que defiende los derechos humanos, que lucha contra la corrupción, que hace observación electoral en las elecciones para defender la pureza del voto y que en términos generales defiende a los ciudadanos respecto a los abusos que pueda cometer el Estado. En un escenario tan turbulento como el que está viviendo el Perú, especialmente en los últimos años. Una misión que ha sido sumamente difícil porque hay por un lado incomprensión, hay desinformación y yo me he enfrentado a sucesivos gobiernos reclamando una serie de cosas que son hoy día evidentes o a sectores políticos como por ejemplo el de la izquierda caviar peruana, que de una u otra forma ampara a los antimineros y que por otro lado tiene pues su propia red de pseudo defensa de los derechos humanos que le sirve a sus propias intenciones políticas. Yo siento como que hay una promoción de la indisciplina y el desacato de la ley, del orden y del respeto por lo que es constituido en el Perú, y que eso proviene de la impunidad que estamos acostumbrados a dar a cualquiera que transgrede los preceptos de buena conducta o de acato de la ley, etc. Como por ejemplo suele ocurrir en estos acontecimientos vinculados a la agresión contra la minería que nosotros hemos visto mucho y sin ninguna sanción. Y por consiguiente esa clase de actos han continuado y han escalado hasta el punto equivocado, en mi opinión, de que el propio presidente de la República asuma diálogos con personas que están en beligerancia sindical o cosas por el estilo. Ninguno de nosotros puede desconocer el derecho que le asiste a la gente para oponerse a lo que no le parece bien o para protestar contra lo que le parece mal. Pero de ahí a procurar dañar la marcha del progreso del país me parece una cosa muy, muy discutible si eso es permisible de parte de los mecanismos del Estado. ¿A ti qué te parece? Sí, de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que ha habido y sigue existiendo una promoción por parte de la izquierda marxista peruana que tú la puedes segmentar entre extrema izquierda, digamos Patria Roja, elementos menos radicalizados que pretenden por lo menos presentarse como tales, que se han agrupado en escenarios como el Frente Amplio y que se disfrazan en realidad de demócratas y no lo son, y luego la izquierda caviar, que sabemos bien que es de izquierda, tiene cada vez menos, y de lobistas, pero a favor de sus propios intereses, tiene cada vez más. Yo recuerdo un debate que sostuve con Marco Arana, de Tierra y Libertad, en el cual le dije frontalmente que él era comunista, después de leer el ideario de Tierra y Libertad y todas las acciones que han realizado en el Perú. Y él me dijo que lo estaba ofendiendo. O sea, pretendió esconder su posición real,
porque sabe que con esa posición no va a avanzar electoralmente. Y ese es parte del peligro que tenemos hoy día en el Perú. Tenemos que entender que hay, y es lo que yo sostengo, no solamente en mi condición de presidente del Consejo por la Paz, sino en mi condición de presidente de Perú Nación, que es un partido que hemos fundado al servicio del Perú, porque creemos que los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales al servicio de ambiciones personales o al servicio de cúpulas que no están sirviendo los intereses del Perú. Por lo tanto, esa ha sido la intención de la formación del partido y la razón por la cual, además de cumplir la misión social que tengo, trato de reforzarla con una acción política que va en la misma dirección. Y entonces vemos eso, comunistas enquistados dentro de una democracia a la cual pretenden destruir. Y es por eso que evidentemente toman sus pseudo banderas de protesta contra una minería que asumen que está atentando contra el medio ambiente y contra la ecología, pero que en realidad tiene por objeto destruir uno de los elementos centrales de la economía del Perú, porque ellos saben perfectamente bien que mientras camine la economía, se genere distribución de riqueza, haya desarrollo económico y como consecuencia de pero bien llevado, cosa que no se está llevando bien ahora, haya desarrollo social, el comunismo no puede entrar a nuestro país. Francisco, tanto tú como Celso han sido congresistas de la República y debo decir brillantes congresistas. ¿Qué opinas sobre la coyuntura política actual en el Perú? Bueno, en primer lugar, creo que el presidente de la República es un señor que tiene que poner los pies en la realidad. Está navegando. No es posible que recién ayer se den cuenta, por ejemplo, que el Sistema Integral de Salud, o sea, el SIS, está absolutamente desfinanciado. Yo vengo a hacer un recorrido por el sur chico, en donde el hospital de Cañete no tenía ni para jeringas, no paga la planilla hace 3 meses, la única ambulancia del pueblo no funciona y cosas por el estilo. Entonces, cuando yo lo escucho hace algunos días decir que se ha previsto un SIS para 17 millones de personas y solamente está financiado para 10 millones, yo me pregunto, esto lo sabemos desde el gobierno de Humala. Y supone que él entró al gobierno precisamente para cambiar cosas de ese estilo. Cuando el presidente de la República habla de corrupción y dice que es una frustración, y luego, usando la palabra que ellos mismos han utilizado, votan a una persona intachable como Julia Príncipe, simplemente porque discrepa con políticas del gobierno o porque no le gustó que la procuradora Ampuero denunciara y pidiera que se investigara la denuncia que había contra PPK sobre recepción de fondos en offshores por parte de Odebrecht. Estamos viendo que no hay mayor vocación de luchar contra la corrupción, como lo ha dicho la propia Julia Príncipe. Una última pregunta antes de pasarle la conducción del resto de la entrevista a Celso. Recuerdo que hace unos años nos diste una excelente conferencia en San Marcos en el programa de doctorado sobre el tema de algo que también has estado muy metido en los últimos años, que es el tema de la quinoa. En los últimos, para ser más precisos, 30 años. Los últimos 30 años, mira tú. Y hemos visto cómo lo que era un brillante negocio para los cultivadores de quinoa, sobre todo en Puno, se ha deteriorado. ¿Cómo está eso? ¿Qué ha pasado? Lo que ocurrió, Mario, es lo siguiente, como lo conversamos en varias oportunidades, ¿no? En el caso de la quinoa, se genera un boom en el extranjero, no en el Perú, en el año 2008. El boom, a su turno, provoca que haya llegado a haber 300 compañías exportadoras de quinoa en el Perú hasta hace 1 año y medio, y hoy día quedan 10 o 12. Entre otras razones, porque ya sabemos lo que es nuestro país en esos términos, pero por otro lado, por la pésima política llevada a cabo por el gobierno de Humala. Promovió la quinoa en la costa, que no es su hábitat, con un gigantesco fracaso, en lugar de promoverla en la sierra, que es donde debió hacerlo. Hicieron todo al revés: demagogia, ignorancia, falta de sentido común, en fin, todas aquellas cosas que en realidad a mí, por ejemplo, me dio vergüenza cuando le escuché a Nadine Heredia exponer en Naciones Unidas en el lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa, porque no fue preparada. Yo hice llegar al gobierno un documento con información, porque estoy en esto hace 30 años,
no lo tomaron en consideración para nada. Muy bien, yo humildemente acepto que de repente la información no les interesaba, pero cuando escuché la exposición de ella frente a lo que decía Evo Morales, que dijo mentira y media sobre la situación de la quinoa, me puse a pensar, ¿qué pasa en el Perú? ¿Quiénes nos están gobernando? ¿Cómo hemos llegado a situaciones de esta naturaleza? ¿Y qué tenemos que hacer para que esto no siga ocurriendo? Y hoy en día, la quinoa está en crisis. Hoy en día, a nivel internacional, el crecimiento del mercado se redujo por los precios demasiado altos. El costo promedio de un kilo de quinoa de la sierra es 2 soles 20, ha llegado a tener precios de 16 soles, absolutamente desproporcionado para el mercado. Y hoy en día, sí, los productores tienen una buena utilidad, pero los mercados internacionales están realmente copados porque hay sobreproducción. Entonces, no se ha manejado apropiadamente desde el punto de vista de una política estatal, al contrario, no es que no se manejó apropiadamente, se manejó pésimamente el tema de la quinoa cuando debió hacerse de otra manera. De todas maneras, seguimos adelante, estamos caminando con la quinoa, yo creo que tiene una gran proyección, pero hay que hacer un reenfoque que tampoco lo veo de parte de este gobierno. Gracias. Celso. Tengo la impresión de que las cosas que están ocurriendo entre nosotros, y especialmente este antiminerismo, antidesarrollo, anti-etcétera, todo lo que esté bien para el país, discrepa violentamente con el origen ideológico que se le quiere dar. Se quiere decir que eso es izquierdismo, que eso es socialismo, que eso es comunismo. Pero si tú ves cómo se desarrolla Rusia o cómo se desarrolla China, países que no pueden negarse que son emblemáticos en materia de izquierdismo en el mundo, no es concebible que alguien atente contra la producción china en este momento, ¿no es cierto? Sufriría graves consecuencias probablemente de parte del mecanismo del Estado y del liderismo de China. Yo no creo que sería permisible que la gente haga libremente en contra de la producción industrial, minera o de cualquier índole de China, lo que aquí sí está resultando permisible hacer, respecto a lo cual yo estoy y me declaro absolutamente en contra. De acuerdo contigo, Celso. Lo que pasa es que en China hay un régimen dual, ¿no? Hay una dictadura política y hay una liberalización de la economía, también en cierto modo mediatizada. Los grandes bancos chinos son del Estado, las grandes empresas chinas son del Estado. Hay un mercado libre distinto al de un sistema realmente capitalista como el que existe en Estados Unidos o el que podíamos nosotros tener aquí en el Perú. Y hay un férreo control del gobierno, lo cual no ocurre en nuestro país. Es verdad, lo que ocurre acá es que sobre pretexto de la defensa del medio ambiente o de la protección de los derechos humanos se cometen una serie de abusos que están, digamos, permitiendo que la izquierda marxista avance en una dirección en contra del desarrollo del país, ¿no? Quiero terminar de expresar mi pensamiento anterior, que lo dejé a medias. Aquí hay en este momento una huelga general de los profesores del país, o se simula por sus organizadores que es una huelga general. Y esto es un atentado contra los educandos, contra los niños y los jóvenes. Es un atentado contra el futuro del país, es contra el más noble y puro e importante de los capitales de que un país puede disponer. Eso está resultando que se extiende en el tiempo y ponen en peligro un año entero de estudios de los niños y jóvenes del país. A mí me parece que eso debería, tratándose de profesores, de tener una limitación. Es decir, hay un arreglo, o hay de inmediato la suelta total de la pasividad por parte del Estado. Quiere decir, primero, a partir de tal fecha ya no se pagan más salarios a quienes están en huelga. Me parecería una medida absolutamente justa, además absolutamente democrática, porque ahí los discrepantes se van a encontrar todos iguales, con crisis en el bolsillo y por consiguiente con más disposición de ser inteligentes para dialogar. Respecto de un argumento de esta clase que tiene su mirada cínica, si quieres, ¿qué piensas? Pienso lo siguiente. En primer lugar, el magisterio está dividido en 3 facciones, como tú sabes.
una facción que es la que es dialogante, una facción intermedia y la tercera facción que divide este Guaynalaya, que es la extremista, que está integrada fundamentalmente por profesores que salieron de la cárcel donde guardaron prisión porque eran miembros del Sendero Luminoso. Yo denuncié esto hace más de 10 años. De esos lideratos quisiera que menciones a Castillo, el nuevo promotor de las vigencias de las huelgas de profesores. Claro. Ese es un primer punto. El segundo punto es que es verdad que en América Latina los maestros que reciben los sueldos o salarios, como le quieras llamar, más bajos son los del Perú. Eso está establecido estadísticamente. En tercer lugar, es cierto también que los sistemas de capacitación y actualización que tiene el Ministerio de Educación están absolutamente mal llevados. Es un sistema que va, como se dice en francés, en dégradé, desde arriba hasta abajo, conforme llegan los cursos a los profesores, no llegan a ninguna parte. Entonces no se les ha dado el apoyo necesario para que se capaciten. Pero en el otro lado tenemos lo mismo que pasa en la minería. O sea, un gremio absolutamente politizado o manejado en forma politizada que distorsiona, por ejemplo, las huelgas. En cuarto lugar, yo creo que la huelga de los maestros, como yo lo he dicho en otras ocasiones, es parte de lo que yo llamo las huelgas estructurales del Estado. Todos los años, todos los peruanos sabemos que va a haber una huelga de profesores, no les digo maestros, ¿eh? Maestro es mucho más que un profesor, de profesores, enfermeras, médicos, personal administrativo del Poder Judicial, todos los años. Yo me sigo preguntando por qué no ha habido un solo gobierno en todos estos años que haya podido prever este conflicto, que haya negociado antes, que explique, que se ponga de acuerdo, que llegue a algún tipo de consenso que permita que no exista la huelga, que no haya la huelga, que no se vaya a la huelga. PPK anunció que iba a dar este aumento de 2.000 soles en el primer año y no cumplió. ¿Por qué no se sentaron hace 6 meses a conversar? Y esto le da pábulo a los agitadores, aquellos que sí quieren la huelga porque no les interesa que camine el sistema, para generar la huelga, provocar la violencia y, como tú dices, dañar la educación de los niños y de los jóvenes del Perú. Sí, podemos estar de acuerdo en que el derecho a la protesta, a la huelga, es un derecho inalienable, tiene que ser respetado. Pero el extremismo que conduce a atentar contra la niñez y la juventud en un país como el Perú, que necesita urgentísimamente, así como lo más fundamental entre todas sus acciones culturales, políticas u otra cualquiera, hacer todo lo que se refiere a la mejora de la calidad del habitante del país. En la educación, en todo lo que se refiere a la mejora de la calidad de los habitantes, no solamente la educación misma, que es fundamental, pero sí también la alimentación, sí también la vivienda, sí también el trabajo, sí también todo lo que se vincula con la gente. Por eso diría que todo recurso tiene una prioridad, la mejora del hombre peruano. Todo lo demás viene a continuación, en sus diversos grados de importancia. Yo siento como que ese punto está siendo vulnerado. Y por eso es que yo dejo de estar de acuerdo una vez que una huelga de esta naturaleza trata de perenizarse. Yo creo, Celso, que detrás de eso hay razones estructurales. Nosotros hemos planteado la necesidad de pagar lo que se llama la deuda social, que resume lo que tú acabas de expresar en forma más amplia. Hay una deuda social del Estado peruano con la población porque incumple con los servicios básicos. Porque aquí la justicia está corrompida, porque en el país la salud, lo acabamos de señalar cuando hablábamos del famoso sistema integral de salud, no cumple con los ciudadanos o con los pobladores como debe de cumplir. En fin, hay una serie de deficiencias en los servicios sociales del Estado que se han precisamente perennizado durante todos estos años. En un escenario en donde con el desarrollo económico que hemos tenido, sostenido un 7% durante tantos años, se ha podido hacer muchísimas cosas más. ¿Y qué hablamos de la corrupción? Se habla de un drenaje al Estado del orden de 10.000 millones de soles al año por concepto de corrupción. El año pasado han calculado que son 12.600 millones.
en un escenario en el cual el propio Contralor saliente Curi, cuando se fue el año pasado, reveló que la Contraloría solamente controla el 25% de las 650 instituciones que tiene el Estado peruano. El 75% no tiene ningún control. Y estamos hablando de control previo, no, control ulterior. Por eso es que pueden hacer lo que les da la gana. Reveló que habían denunciado a 11.000 funcionarios, de los cuales solamente 550 fueron a su turno denunciados por la Fiscalía ante el Poder Judicial y solamente 33 estaban presos. ¿De qué estamos hablando? Con las necesidades que tiene el Perú, imagínate, Celso, si en lugar de robarse los que han ejercido el poder 10.000 millones de soles al año en los últimos 10 años, ese dinero se hubiera quedado en manos del Estado para invertirse en el pago de la deuda social. Son 100.000 millones de soles. Y esto es lo que tenemos nosotros que realmente calar y tiene que interiorizarse en la captación colectiva del problema de la corrupción. Es dinero de todos nosotros que debería servir precisamente para lo que tú dices, para que el ciudadano medio del Perú, el poblador medio del Perú, pueda llevar una vida digna y no tener las tremendas deficiencias que tenemos hoy día en todos los servicios públicos. Pero hablando de este tema de educación, si ves cosas, Francisco, como el hijo de una ministra de educación, claro que no era ministra en ese momento, y posiblemente tampoco es 100% su... Así es, pero... Y probablemente tampoco es 100% su culpa porque el hijo era mayor de edad, al que además no le aprobaron lo de la beca, no por el tema de ingresos, ahí figura aprobada la visita, se lo aprobaron, se lo desaprobaron porque estaba registrado en el Infocor. Pero si tú tienes gente que teniendo medios para poder pagar sus estudios, apela a becas del Estado que deben estar dirigidas a los menos favorecidos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar cuando tenemos un Ministerio de Educación que nos quiere imponer una currícula escolar con la cual la mayoría de los padres de familia peruanos no están de acuerdo? Y todo esto es resultado de lo que tú has dicho, de un gobierno que está infiltrado por la caviarada, pues. Que está manejado por la caviarada en muchos casos, ¿no? Es lo que pasa en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Mira, yo he estado justamente en una entrevista hace un par de días con Ernesto Álvarez, que fue presidente del Tribunal Constitucional, desarrollando el tema de la famosa ideología de género, que ahora pretenden negarla, pero que es una ideología y que responde, por supuesto, como tú bien señalas, a preceptos ¿de quién? De la caviarada. Ahí te voy a contar otra cosa. Bueno, aparte de que estos dos argentinos fantásticos, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que han estado hace poco, han destrozado todos los argumentos de la ideología de género, para que estés enterado, en el mes de mayo, un estudiante de la Católica, donde dicto desde hace 40 años, que ni siquiera ha sido alumno mío, me denunció por tener un PowerPoint que ni siquiera dictaba en clase, sino era material complementario, sobre lo que la Iglesia Católica dice sobre el matrimonio homosexual. Y el defensor universitario decidió enviarme una carta, menos mal que la envió abierta y se filtró, amenazando con sancionarme. Me convocó a una reunión y yo fui con mi catecismo y le dije: doctor, ¿qué de mi presentación no está en el catecismo de la Iglesia Católica? Y entiendo que todavía somos una universidad que se llama católica. El Papa está por venir además en el mes de enero. Bueno, que esto, que el otro. El resultado es que este semestre el jefe del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, Juan Carlos Destre, me ha sacado del curso de ética. Claro, para calmar las aguas, que esto, que el otro. Por favor. Y además, lo que yo veo, por ejemplo, votaron algunos en contra de la reforma trans en el Consejo Universitario, incluyendo al rector, incluyendo a Destre. Pero no lo hicieron por un tema de valores. Simplemente arreglaron que no les parecía que fuera legal de acuerdo a la Constitución. Señores, el problema fundamental es que es inmoral. Pero eso no lo quieren decir porque, como tú dijiste, no es políticamente correcto, ¿no? Y lo otro que habríamos que mencionar, porque has hablado sobre esto del marxismo, es que ahora pues hay un neomarxismo que se llama marxismo cultural, que además no nos viene pues de ayer, nos viene desde los años 60 en la escuela de Frankfurt, y eso da lugar a que haya gente
con mentalidad capitalista, como estos congresistas pro matrimonio gay disfrazado con el nombre de unión civil, en lo único que se diferencian es en el nombre y en el tema de la adopción, que son capitalistas, pero están a favor de este marxismo cultural que toma de Marx la lucha de clases en dividir al mundo entre opresores y oprimidos. Y entonces la antiminería es parte de eso. Los opresores son las empresas mineras, los oprimidos son las comunidades. En el caso de la ideología de género, ¿no? Los oprimidos son los homosexuales, los opresores somos los heterosexuales. Eso es lo que está pasando y ese es el famoso neomarxismo hoy día, no porque haya una lucha ideológica en términos económicos, sino porque es en temas socioculturales. El problema, ¿sabes cuál es? Que se pretende, en aras, en mi opinión, de una destrucción del sistema, aplicar las tesis marxistas de la siguiente manera. Estamos hablando del LGTB, el tema de la unión civil, como le puso Bruce, o el matrimonio gay, que viene a ser, como tú bien señalas, exactamente lo mismo. Entonces, están polarizando. Tú estás a favor del matrimonio gay, entonces eres liberal, respetas los derechos humanos, eres una progresista. Tú estás en contra del matrimonio gay, eres homófobo. Quieres sancionar a la comunidad homosexual. Y eso no es verdad. Nosotros podemos ser, yo soy una persona que cree en la tolerancia, el respeto absoluto de los derechos de la comunidad homosexual. Tengo muchos amigos homosexuales, no comparto su modus vivendi ni sus ideas, pero todos podemos vivir en paz. Y si se requiere darles algún tipo de legislación especial, que yo no creo que se requiera para hacer valer sus derechos, se la daremos. Pero de ahí de pasar al matrimonio gay es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, en la minería pasa exactamente lo mismo. De lo que se trata es de conciliar, por un lado, la defensa del medio ambiente. No olvidemos que el Partido Comunista de Gran Bretaña se convirtió en Partido Verde, porque saben que como Partido Comunista no van a ninguna parte, ¿no? Bien, se trata de conciliar la defensa del medio ambiente, la defensa de los circuitos de pobreza agrícola que normalmente circundan a los grandes proyectos de riqueza minera, cosa que se está haciendo a través de programas de responsabilidad social, con, ¿no es cierto?, la necesidad de que se desarrollen estos grandes proyectos que significan inversiones cuantiosas, que generan riqueza, que incrementan las exportaciones y que son esenciales para el desarrollo del país. Pero ellos no quieren conciliar. Yo me he sentado en una ocasión con un alto dirigente de una de estas ONGs antimineras para dialogar con él. Tuvimos una conversación de varias horas y le dije, ¿cuánto te da, tío, fama al año para hacer tu marcha en contra de la minera tal? 100.000 soles, 100.000 dólares. Y después de la marcha, ¿qué pasa? La gente que participó en la marcha, ¿no es cierto?, regresa a su casita a tomar té y ni siquiera tiene para el pan nuestro de cada día. Pero si ustedes se pusieran de acuerdo realmente con la minera para desarrollar proyectos de responsabilidad social, para ver el tema del agua en Yanacocha o lo que fuere, todos se beneficiarían. Y sobre todo aquellos que están en la marcha antiminera. Creo que estamos nosotros partiendo del hecho de que los argumentos de quienes se oponen a la minería, por ejemplo, son argumentos razonables, intelectualizados, analizados. No lo son. Son argumentos mucho más ideologizados que lo que creemos, a tal punto que no están planteando ninguna opción de solución. Así es. No porque nos dicen, por ejemplo, ¿están en contra del medio ambiente? No, decimos nosotros, no estamos en contra de que se dañe, de que se cuide el ambiente. Por fuerza, estamos a favor de esto. Y hay que ponernos de acuerdo sobre los métodos de cómo esto se lleva a efecto. Y también está en contra de que las empresas mineras participen en el desarrollo de los pueblos aledaños. Al contrario, nosotros estamos de acuerdo de que quien vive en un lugar donde se supone que hay una tremenda riqueza bajo los pies, la gente tenga inquietud por poder participar en la explotación de esa riqueza, parece una cosa natural y humana. Esto también hay que encontrar la manera de darle una salida, de darle un expediente, de que en efecto se produzcan beneficios para las clases populares. Queremos mejorar la salud, la educación y todo lo que queremos mejorar conforme quedó dicho antes.
pero ellos igual van a continuar encontrando razones para no ser proclives a la explotación de riquezas minerales. ¿Por qué? Porque tal vez quedó explicado esto un poco en las posiciones de Evo Morales en Bolivia y del presidente saliente de Ecuador. Ellos se enfrentaron a la gente diciéndole, sí estamos a favor de la minería por estas razones, y son gente de izquierda, qué duda cabe. Quiere decir que izquierda allá, en esos países, izquierda en otros países, o izquierda acá en el Perú, no tienen el mismo contenido. La palabra es semánticamente de distinta aceptación, de distinta interpretación en cada lugar. Hasta Maduro con el petróleo. Hasta Maduro con el petróleo, ¿no es cierto? Entonces, hay derecho, por ejemplo, de que un país sea esclavizado por un fulano ahí, que se le ocurre alguna tesis discutible, cada coma, cada punto de sus escritos y sus ideas. Entonces, se puede dejar que la cosa funcione contra razón, que funcione en contra de todo lo que es la esperanza de un país para poder llevarlo adelante, porque algunos quieren cumplir propósitos ideológicos que no estamos obligados a acatar por ninguna razón. Entonces, a menos que sea una cuestión de convencimiento, que nos expliquen por qué sus ideas son mejores que las de los operadores de minería, ¿no? El problema es eso, creo yo, ¿sabes cuál es? Nosotros hemos planteado desde el Consejo por la Paz la necesidad de que haya un diálogo permanente, no más allá de que se cree como se creó y además muy pésimamente mal llevada esta división de prevención de conflictos en la presidencia del Consejo de Ministros. Perdón que te interrumpa. Acá, en un instantito. Micro. Queda lo del imperium del Estado. El Estado está obligado a realizar lo que conviene a la nación peruana. Y por tanto, en recíproca tiene el derecho de impedir que se propicie o se realice todo lo que atenta contra el desarrollo de la nación peruana. En principio, esta es una regla que teóricamente puede tener excepciones muy difícilmente. Y los gobiernos sucesivos en el Perú han sido permisivos todos a actitudes de esa naturaleza que atentan contra el desarrollo del país. ¿Dónde estaría este país en este momento si no hubiera habido en los últimos 20 años o algo así por el estilo una oposición radical contra el desarrollo minero? ¿Dónde estaría en el ranking mundial de productores mineros el Perú en este momento, dadas las condiciones constitucionales que están propuestas, mejor dicho, que están establecidas con la finalidad de que los desarrollos del Perú puedan darse? El problema, ¿sabes cuál es? Como tú lo acabas de señalar, de orden ideológico. La ideología de estas personas conduce a la destrucción del sistema para instaurar un sistema de socialismo de Estado que ha fracasado en todas partes del mundo, para que la explotación minera sea realizada directamente por el Estado y no por el sector privado, lo cual es inviable por una serie de motivos que todos bien conocemos y vamos a decir, un ejemplo clásico de lo que puede ser un pésimo manejo del Estado en esta dirección, lo tenemos precisamente en el caso de Maduro en Venezuela. ¿No es cierto? El costo promedio del barril de petróleo en Venezuela hace 3 o 4 años estaba en $70, cuando el petróleo estaba a 110. Hoy día debe estar a 100, porque Maduro ha votado a los ejecutivos, ha puesto a gente inepta a manejar las petroleras, su política de petróleo es absolutamente desacertada y está llevando a la quiebra a su país. Ese es el ejemplo a lo que podríamos haber ido en manos de toda esta gente que está tratando de destruir la minería en el Perú, ¿no? ¿Cómo resulta atractiva la mentalidad de algunas personas que para cualquier persona de recta razón o de mediana inteligencia son cosas inaceptables, absolutamente inexplicables, absolutamente incomprensibles dentro de la lógica de un gobernante que quiere a su país? Venezuela es un país digno que su gobernante lo quiera sin ninguna duda. Entonces, sin embargo, hay quienes acatan esas cosas, hay quienes se vuelvan prohijadores de esas cosas, hay quienes las respaldan y quienes las apoyan. ¿Cómo eso se da? Yo no lo sé, pero se da y se repite en la historia de la humanidad una y otra vez. Acá, hagamos algo por parar
ese encaminamiento perverso que ha venido dándose en la historia de los pueblos? Mira, lo que yo creo que ocurre es lo siguiente. Se dan condiciones, caldos de cultivo, condiciones sociales que generan la protesta y que permiten a estos sectores acercarse al pueblo, ofreciéndoles la fantasía de un gobierno donde como consecuencia de un socialismo de Estado va a haber justicia social. Y por eso es que yo sostengo que necesitamos de parte del Estado un diálogo permanente que no existe con los sectores marginados de la población de un país como el nuestro, que tiene 44 lenguas y 46 culturas. ¿Qué conexión hay entre un aymara y un machihuenga, o entre un quechua de las alturas de Puno y nosotros que vivimos en una sociedad occidental? Tú que eres minero y que has andado por esas zonas, sabes que es otro tipo de ver las cosas. ¿Se ha hecho algo sobre esto en todos estos años? Muy poco. Entonces, ¿qué aprovechan los marxistas? Se instalan ahí y les venden el cebo de culebra de una ideología fracasada y obsoleta, haciéndoles creer que a través de este nuevo sistema ellos realmente van a poder tener los beneficios de un Estado que no les están llegando. Esa es tu lucha, ¿no? Hace mucho tiempo andas metido en esto tratando de llegar a la gente para procurar hacer que las ideas más remarcables, las más probablemente buenas, tengan llegada a toda la masa popular, a todos los ámbitos del componente social. ¿Cómo te va en esa lucha? Porque el fundamento es bueno, el éxito a largo plazo debería de ser esperable, pero ¿cómo vas en el camino? Avanzando, pero con gran dificultad, porque el nuestro es un país muy segmentado, donde hay mucha división en cuanto a temas centrales en los cuales todos aquellos que estamos del lado de la paz y la democracia deberíamos estar de acuerdo. Y eso tú lo sabes mejor que nadie, mi querido Celso. Pero en fin, ahí estamos dando Yo creo que de momento, el gobernante, los gobernantes, uno tras otro, todos tienen que tener una vocación de armonización entre lo que es apacible, lo que es conveniente, lo que es legal, lo que es aceptable, pero de todas maneras creo que la justicia tiene un rol que jugar en todo esto y que no lo está jugando. Creo que estamos siendo demasiado permisivos con cosas que a todas luces son o anacrónicas o contradictorias. Estoy de acuerdo contigo, estamos siendo demasiado permisivos. Y esto es parte de una política de Estado instaurada desde la época de Valentín Paniagua y continuada por Toledo. Permisivos en el sentido de que se están defendiendo los derechos humanos de minorías actuantes y violentas versus los derechos humanos de la enorme mayoría del país, cosa que recojo, por ejemplo, en lo que acaba de decir, y me parece realmente lo de la católica, Mario. Yo por mi parte ya terminé, pero quisiera invitarlos a ustedes dos a que digan algo más, lo que tengan que añadir a esta interesante conversación. Muy bien, yo por mi parte solamente agradecerle al doctor Francisco Díez-Canseco Tábara que haya aceptado nuestra invitación a venir a dialogar con nosotros. Felicitarlo por su notable trayectoria profesional, política, y por ese compromiso con el Perú que viene cumpliendo a través del Consejo de la Paz. Pancho, unas palabras finales tuyas. Algo muy agradecido, Celso, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes como siempre. Yo todo lo que quiero agregar es lo siguiente. Tenemos que seguir dando una gran batalla contra la intolerancia que se está instaurando en nuestro país como consecuencia de prédicas totalitarias que se disfrazan de democráticas. Tenemos que seguir dando una gran batalla para salvar la democracia en el Perú y que sea una democracia que cumpla sus fines sociales, porque ese es el talón de Aquiles a través del cual pretende entrar la izquierda marxista en nuestro país, y ha entrado, como ha logrado llegar al poder, con los resultados nefastos que ya conocemos en otras democracias del continente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias, Francisco. Pancho, gracias.
Entonces, volvemos después de una breve pausa.
La industria minera produce las materias primas que nos permiten crear la tecnología y hacer nuestra vida más fácil, y beneficiar a otros sectores productivos que requieren minerales como la agricultura, construcción, movilidad y tecnología, entre otros. Industria minera es una gran oportunidad. Empresas, comunidades y gobierno respaldan el hecho de que solo mediante una minería bien hecha se puede generar progreso. Bueno, volviendo a su programa especial de Perumín en Acción 33 Convención Minera, vamos a tener el bloque Ecos y Noticias de Perumín con la doctora Carolina Gamarra Barrantes, el ingeniero Mario Cedrón Lasuz y el ingeniero Celso Sotomarino. Con eso volvemos luego de unos breves instantes. Buenos días, queridos amigos. Les saluda la doctora Carolina Gamarra. Vamos a conversar acerca del bloque Eco y Noticias de Perumín 2017, 33 Convención Minera. Tenemos la primera noticia, es rumbo a Perumín. Sigue apostando por integrar la educación con la industria minera. Se inauguró el ciclo de conferencias Rumbo a Perumín, que se realizará todos los sábados hasta el 16 de septiembre en el Paraninfo Arequipa de la UNSA. Este ciclo busca una vez más fortalecer la integración entre la academia y la industria en el sector tan importante de nuestro país como es la minería. Sí, efectivamente, Carolina, yo creo que después de muchos años vemos que finalmente una preocupación constante en el sector minero, que ha sido cómo integrarse con la academia, se ha dado. El instituto ha sido un líder en esto. Las convenciones mineras desde ya hace muchos años se vienen realizando en centros educativos, en Arequipa, por ejemplo, en TecSub. Luego se ha cambiado a la UNSAC por un problema ya de espacio en TecSub, dado que la feria ha crecido tanto. Y qué bueno que haya sido con una universidad nacional que tiene un excelente programa de minería, que hoy día está convirtiéndose en una facultad líder en la enseñanza de ingenieros de minas. Yo felicito mucho no solo al rector, sino sobre todo a su decano, al ingeniero Edgar González, que le ha dado un tremendo impulso con convenios con universidades en el extranjero, la próxima creación de un centro de investigación en colaboración con la Universidad de Lulea. Y hay todo un programa relacionado con el tema académico que incluye un congreso internacional de estudiantes de minería, porque efectivamente la minería tiene necesidad de varios recursos, los medios de producción. El primero, obviamente, es el empresariado. Tiene que haber personas dispuestas a arriesgar en hacer empresa minera, o no habría la actividad minera, salvo pues que regresemos a la minería estatal, que ha sido pues nefasta, ineficiente, como hemos podido apreciar. Se necesita el capital, y la capacidad de ahorro interno en el Perú no permite que eso sea cubierto, entonces tenemos que recurrir necesariamente a la inversión extranjera. Se requiere de la tecnología. En el Perú la hay. Si todas las demás actividades económicas, como siempre decimos, en el país usaran el nivel de tecnología que usa la minería, ya seríamos un país desarrollado. Pero sobre todo el recurso humano. Y ese recurso humano no me refiero solamente a los profesionales egresados de las universidades, sino también a los tecnólogos egresados de institutos como Senati o como TecSub, y a los técnicos egresados de institutos como CETEMIN. Justamente hoy sábado tenemos la visita en CETEMIN del ministro de la Producción, Pedro Olaechea, que está muy interesado no solamente en la creación de un CITE minería en Puerto Maldonado para ver el tema de la minería artesanal, sobre todo ahora que el Papa va a visitar dicha ciudad en enero, sino también en el tema de Beca 18.
el poder dar acceso a jóvenes de escasos recursos a una educación técnica en minería, porque el Perú, por cada ingeniero empleado en la minería, requiere de 4 tecnólogos y de 10 técnicos o trabajadores capacitados. CETEMIN, igual que TECSUP, e igual que las universidades, van a estar presentes también en Perumín. Así es, Mario, así es. Definitivamente es muy importante el apoyo ahorita del Estado, sobre todo del gobierno, para que Perumín sea todo un éxito, ¿no? Porque definitivamente hay que recalcar que el Perú empezó a crecer desde 1990 en la minería. Lamentablemente se estancó aproximadamente en el 2012, que fue lo de Conga. Y hasta el día de hoy estamos en la espera y luchando todos los que amamos la minería, los que creemos, porque somos un país minero, eso es indiscutible. Y definitivamente luchar para que nuestro Perú siga creciendo, ¿no? Eso yo creo que es lo que busca Perumín 2017, integrar la educación con la minería, de tal manera que todos los peruanos se eduquen mucho más al respecto. Hablamos de que existen reactivaciones en la actividad minera. Por ejemplo, está mencionado en el libreto aquí de que habría una inversión de 153 millones en exploraciones por 5 meses. Esto es de todas maneras una cosa absolutamente insuficiente. Espero que el dato sea equivocado cuando se dice que igual cosa ocurre para las explotaciones con 328 millones de dólares para el mismo lapso de 5 meses. Si esto fuera cuenta por mes en cada caso, sería todavía muy bajo. Nosotros veníamos sosteniéndonos como potencia minera en raíz de inversiones que hubo en tiempo pasado, en que se habló de inversiones hasta de 10.000 millones de dólares en un solo proyecto, como fue el caso de Apurímac, en las Bambas. Tenemos que tomar muy en serio este asunto de la reactivación de la minería. No se puede seguir mirando el consuelo de que ya sube un poco el precio y por tanto ya sube un poquito la inversión en cada cosa, sea exploración o sea explotación. Esto es ponernos en niveles de absoluta insuficiencia. Tenemos varios países y vecinos nuestros que están invirtiendo más que esto, y se supone que el Perú es una potencia minera importante y con opciones igualmente importantes hacia el futuro. En otras palabras, tenemos que despertarnos. Estamos yendo totalmente de acuerdo, ingeniero. Bien, tenemos también la segunda noticia, que es Perumín 33, encuentro de tecnología e innovación, contará con zona exclusiva de pósteres. Por ello se presentarán avances de 48 investigaciones de modernas pantallas táctiles que permitirán la interacción con el público, además de las múltiples investigaciones que competirán por el Premio Nacional de Minería. Bueno, este bloque va a ser sumamente interesante, ¿verdad, ingeniero? ¿Qué opina respecto a esta noticia? Bueno, si la minería ha conseguido sobrevivir el aumento constante de costos, porque somos una industria basada en costos, no hay manera de trasladar al precio que se rige por la oferta y demanda cualquier aumento de costos, ha sido justamente por la innovación tecnológica. Así es. Los yacimientos son cada día más pobres en leyes, hay que minar a mayor profundidad y es la tecnología, obviamente manejada eficientemente por el recurso humano capacitado, la que lo ha permitido. El Perú lamentablemente invierte muy poco en innovación, en investigación y desarrollo, apenas el 0.15% del PBI según datos de Concitec, mientras que países como Chile, en donde voy a estar mañana, invierten cerca del 1%. Y para que tengas una idea, Suecia, que alguna vez fue un importante productor minero, hoy día no tiene muchas minas, pero sí tiene compañías como Atlas Copco, Sandvik, Volvo, Dyno Nobel, etcétera, que exportan tecnología minera, invierte pues hasta el 8%.
porque ese es el futuro de la minería en el Perú, el día que, ojalá esté muy lejano, los yacimientos minerales se agoten. Es decir, el eslabonamiento no necesariamente hacia adelante, sino hacia atrás. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía publicó hace poco un libro sobre el valor agregado de la minería, en donde se demuestra que la fundición, bienvenida, pero en realidad no da mucho valor agregado. El mayor valor agregado se encuentra en la extracción de los minerales. Y si habláramos dentro de lo que es la minería propiamente dicha, ¿cuál es lo que más valor agregado da? Es la exploración. Porque la exploración pone en valor algo que no se conocía y por lo tanto tenía valor cero, en algo que sí puede tener valor y que permite la continuidad a futuro de la industria minera. Entonces, muy bienvenido el tema de la innovación y la tecnología. Yo sí quiero expresar una preocupación. Hace algunos años, cuando nuestro presidente era ministro, acudió a un evento sobre innovación y tecnología al cual yo asistí, fui invitado y empezó diciendo: no sé qué hago acá, porque la brecha tecnológica es tan grande que aquí invertimos en investigación y desarrollo, compremos la tecnología. Y no es así. Hay mucho de tecnología que se puede desarrollar y da mucho gusto ver cómo hay mineros, ingenieros de minas, como James Valenzuela, que ha sido premiado este año justamente por el tema de innovación y tecnología, que de la nada ha sacado adelante una moderna fábrica de yumbos de perforación, que es la número 3 en el mundo. O sea, después de Atlas Copco y Sandvik está Resemín. Yumbos fabricados en el Perú que se exportan al mundo. Eso es lo que tenemos que ver y dar lugar no solamente a un Resemín, está Tumi en lo que es Rey Bores, están los ventiladores El Tigre, las locomotoras de Imin y de Serminsa, es decir, producimos ya tecnología minera. Yo creo que por ahí hay un camino muy grande por caminar, que se nos viene y que podría convertir al Perú no solamente una potencia minera por el tema de la extracción, sino también por el tema de la ingeniería, como está haciendo Chile. A mí me parece Chile un país realmente con mucho ejemplo para el Perú en temas de minería, ¿no? Mira, yo me voy mañana a Santiago porque estoy invitado a participar en el CIMIN, el Simposio de Minería, que organizan los estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad de Santiago cada 2 años. Y realmente es un evento en que la calidad de los trabajos que se presentan es excepcional. Uno puede ir a la Convención Minera Chilena. La Convención Minera Chilena es una convención modesta comparada con la peruana. Creo que no llegan ni a 1000 participantes. Cuando voy al pequeño auditorio que tienen ahí en Encomenderos, en la cuadra 2, en Las Condes, yo me alojo al costado, ¿no? Siempre, en la mejor zona, en Las Condes. Sí, eso sí, pero es un pequeño departamento, pues no es este local que tenemos en el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Siempre me dicen: oye, qué envidia, ¿cómo han hecho ustedes? Bueno, en cierta forma es el tema de la convención minera. Yo creo que es buena oportunidad para expresar nuestro reconocimiento a Marisol Palacio, que fue la que le cambió el enfoque a la convención minera, que antes nuestras convenciones, y yo he sido directivo en más de 10, y Celso ha sido presidente de una. Claro, ¿no? Sí. Éramos un grupo de amigos mucho más modesto, claro, con una calidad en los trabajos técnicos excepcional, que yo creo que es en lo que tenemos que poner más énfasis hoy, porque toda la parte política, social, económica está extraordinariamente bien cubierta. Hoy, para esta convención de Perumín, van a venir hasta los ministros de minería de los países. Excelente, eso me parece fabuloso. Pero la parte técnica no hay que olvidarse. Esa es la razón por la cual surgió
el Congreso Nacional de Minería en el Colegio de Ingenieros del Perú, del cual yo fui presidente del cuarto Congreso en Ica, y que también es una buena oportunidad para recordarle a mis colegas expresidentes que lo principal en el Congreso Nacional de Minería son los trabajos técnicos. Lo principal en la Convención Minera, sin que por ello minimicemos la importancia de los trabajos técnicos, es la parte sociopolítica. Así es, estoy completamente de acuerdo con Y el económica, ¿no? Y económica, sino cómo el Perú va a crecer en todo aspecto, ¿no? No solamente hay que ver el enfoque, digamos, social, político, sino sobre todo económico para poder ser un país desarrollado. Un comentario final por mi parte, Sí, que es Marito. darle toda la razón a Celso cuando califica estas cifras de paupérrimas. Para que la minería tenga efecto en la economía nacional, necesita por lo menos una inversión anual de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares de inversión minera significa 1% de crecimiento en el PBI. El PBI. Y la minería debería contribuir con por lo menos 2%. Mínimo, ¿ah? ¿Por qué? Porque el país va a crecer al 2,5%. Claro. Y nosotros necesitamos crecer por encima del 5% solo para mantener las condiciones actuales de desempleo y pobreza. Y Si yo- crecemos menos del 5%, va a crecer la pobreza y el desempleo. Y ya está Para que creciendo. decrezca, hay que invertir por encima de esa cantidad. Y como bien ha dicho el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Víctor Goitz, si todos estos proyectos mineros que tenemos en cartera se ejecutaran, la pobreza se reduciría en el Perú de 21% que está a 14%. Así es. Entonces es muy importante. Por supuesto, y hay que tomar conciencia, ¿verdad, ingeniero Sotomarino, acerca de la importancia de los proyectos mineros, no solamente los proyectos mineros que están ya adelante, sino de los que pueden haber, de la exploración, que también es una fase sumamente importante para descubrir a futuro los grandes yacimientos que el Perú tiene. Y también con ello poder lograr que el Perú crezca y haya más oportunidad laboral. ¿Qué opinión le da usted a eso, ingeniero Celso Sotomarino? Yo creo que la naturaleza en el Perú ha sido pródiga a más no poder. Yo estoy convencido de que atrás de todos los descubrimientos que ha habido hasta acá, estamos todavía rascando la epidermis de la geografía del país. Pienso que las posibilidades de que esto sea realmente mucho mayor están aquí y siguen vigentes. Así Por es. eso es que para mí, si un hombre pobre rechaza un sueldo alto, me parece insensato, ¿no? Si un país como el Perú, con tantas opciones de seguir adelante, se mantiene en pobreza y se mantiene con alto desempleo y no tiene sentido. No hay motivo tampoco. No es permisible. Así No es es. permisible. En el Perú, todo discurso negativo tiene efecto. En un país donde no hay minería, ¿qué importa si hablas contra la minería? Habla nomás, no hay nada que perder. Pero en el Perú sí hay mucho que perder. Por consiguiente, tenemos que ponernos de acuerdo todos en lo posible, los medios, las políticas, la educación, Así es. las costumbres, lo que es permisible y lo que no lo es, lo que es conducente al mantenimiento de la naturaleza y lo que no lo es, todo tiene que entrelazarse para llegar a la mejor resultante posible. Así Estamos es. obligados a buscar lo mejor, no menos que eso. ¿Por qué habríamos de buscar menos que eso? Así es. Además, quiero agregar un comentario a lo que está comentando respecto a este tema tan importante, es que reflexionar lo que usted dice, ¿no? No es permisible. ¿Por qué llegar a este momento de pobreza cuando el Perú tiene todo? Somos un país bendecido. Somos un país cuando recurrimos a la historia, los españoles vinieron acá por nuestro oro. Nosotros tenemos todas las condiciones para realmente crecer y ser un país desarrollado y no tener por qué pasar por esto. La naturaleza ha sido y es muy bondadosa y lo sigue siendo con nosotros. Fíjate, ¿qué pasa con dos metales típicos? El zinc
y el cobre en el Perú. El cobre ha llegado a niveles de segundo productor mundial. Hace 20 años, 30 años estábamos, pero absolutamente lejos de eso, sin la menor posibilidad de soñar en algo así. Pero aquí estamos. El zinc fue un caso distinto. También sube, pero casi espontáneamente. La naturaleza es... Ahí está, pues hay zinc por todos lados, ¿no? Así es. Entonces el caso del cobre fue más bien el resultado de políticas, el resultado de esfuerzos, el resultado de planeamiento, el resultado de un trabajo muy inteligente. Muy estratégico, el caso del muy zinc fue estratégico. casi espontáneo. Pero ahora hay en el mundo entero capitales disponibles para inversión en el Perú y el cobre especialmente. Ahí está. Pero eso se diga un solo secreto, es un secreto a voces, es un secreto para gritarlo. Si nosotros firmamos contratos y no los honramos, nadie va a querer venir. Así es. Claro como el agua. Definitivamente, clarísimo. Por eso el Perú tiene que tener mucho cuidado con lo que firma. Pero una vez firmado un contrato, tiene que ser absolutamente respetado. Es la única manera de ser verdaderamente atractivos, no solo teniendo riqueza mineral. Respetado y tener una reputación a nivel internacional, ¿verdad, Mario? Y hay que entender algo. Mira, Yanacocha hace 40 años era desmonte, valía cero. ¿Qué es lo que convirtió a Yanacocha de desmonte en riqueza? Dos factores externos, el precio y la tecnología. Hace 40 años el oro estaba a $35 la onza, precio inamovible. No se podía explotar un yacimiento que no tuviera por lo menos pues 8 onzas de oro por tonelada, 8 por 3, 24, 240 gramos. Yanacocha tiene menos de 1%, de 1 gramo por tonelada, una parte por millón. Increíble. Y no se conocía la tecnología de lixiviación en pilas que nos llega posteriormente. Pero igual que el precio sube, también puede bajar. Así es. Yo no creo, pero si por A o B razones se inventa un sustituto del cobre, hablan del grafeno, oye, el cobre va a valer cero. Por eso es que los chilenos inteligentemente dicen, hay que sacar nuestro cobre lo más rápido posible. Claro. No dejarlo para mañana o para pasado. Cuando alguien viene e invierte en exploración minera y encuentra, no es para tener su inversión en exploración paralizada 50 años. Es para recuperarla, porque si no lo extrae, por un tema simplemente de valor actual neto, pierde valor. Es decir, un yacimiento como Conga, que pudo salir el 2012, hoy día ya no es rentable económicamente, o no lo ha sido. Tal vez ahora que suban los precios del cobre, podría volver a hacerlo. Pero su valor actual neto se vio afectado en más de $100 millones, simplemente porque no salió en el momento correcto. Oportuno. Así es. Muy buena apreciación, Mario. Bien, continuamos entonces con este bloque. Tenemos la tercera noticia, que es IMP y Gerens presentan estudios sobre planificación estratégica en minería peruana y mundial. Me encanta este tema en realidad, porque es cuando vamos a ver, analizar qué es lo que nos está faltando y comparar con los demás países, ¿no? A nivel mundial. Documento que expondrá propuestas enfocadas a la consolidación de la política minera en el país. Será presentado el próximo 15 de agosto en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas a las 3 de la tarde. El estudio presenta un diagnóstico situacional de la minería peruana en materia de planificación estratégica y un análisis comparativo con los planes de desarrollo de otros países donde la minería también juega un rol importante para sus respectivas economías. Bueno, a mí también me encanta el tema de la planificación estratégica, pero cuidado con la palabrita, no es lo mismo que la planificación centralizada de los países comunistas, etcétera. Lo que están presentando efectivamente es positivo, no tiene nada que ver con decir acá se puede hacer minería y acá no se puede hacer minería porque sí.
como dije, la tecnología y los precios lo permiten, de repente pues ahí sí, hay que recordar que la minería no puede moverse, los yacimientos están en donde están, hay el principio de inamovilidad del recurso mineral. Lo que sí tú puedes mover es la actividad que hay en la superficie. Y terminada la explotación minera, puedes hacer una remediación minera y volver a tener la actividad anterior u otras actividades, inclusive mucho más rentable. Ya la ley establece dónde se puede hacer minería o no. Pero yo creo que a lo que se está refiriendo es a un tipo diferente de planificación, estrategia muy positivo, y algunos de nosotros hemos comentado mucho la necesidad de un instituto de planificación estratégica minero, que inclusive fue expuesto al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hace muy poco por el profesor Gustavo Lagos del Centro de Excelencia Minero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con quien me voy a ver la próxima semana. Chile tampoco lo tiene, ¿eh? Entonces, la idea es que a través de los institutos de ingenieros de minas, entidades privadas podrán, o las sociedades de minería, Consejo de Minería en Chile, etcétera, se pueda establecer o instalar un instituto de esta naturaleza. Bienvenida a la iniciativa. Sí, bienvenida. La verdad que ojalá, Mario, realmente se dé, ¿no? Porque esto es lo que el Perú necesita para poder seguir adelante con el crecimiento de este sector tan importante como es la minería. Cuando uno habla de planificación, entonces, planificación estratégica, estamos para ver qué primero, qué después y sobre todo por qué razones. Esto es lo que hay que resolver. ¿Es esta una ciencia o es esta una adivinanza? Un poco quisiéramos que totalmente fuera una ciencia, pero es difícil porque hay demasiados factores que se van aclarando en el camino. Así es. Por consiguiente, no se puede tomar decisiones temerarias, pero existen bastantes indicios ahora como para poder intuir dónde puede haber, dónde no puede haber, antes de que uno demuestre que hay o que no hay. Y después veremos, de acuerdo con las condiciones del mercado, precio, etcétera, con las facilidades técnicos, científicas y etcétera, qué es lo que conviene hacer y qué rumbo se debe tomar, qué orden hay que establecer. Qué orden, sobre todo, hay que establecer, ¿verdad? Sí. Excelente comentario, ingeniero. Bien, y finalmente, como la cuarta y última noticia de este bloque, tenemos Encuentro de Integración de Perú Min 33 realizará agradecimiento a la tierra. Encuentro de Integración de Perú Min 33 realizará agradecimiento a la tierra, ofrenda sagrada de agradecimiento a la tierra. Se realizará el 21 de septiembre en el marco de Perú Min 33, que se llevará a cabo en Arequipa, con el objetivo de seguir revalorando y rescatando valores y tradiciones de la cultura andina en el marco del encuentro de integración de Perú Min 33. ¿Qué opinas de esto, Mario? ¿Te parece una ceremonia importante para...? Yo creo que es algo importante en el Perú, en donde todo este tema de la Pachamama no está tan arraigado, efectivamente. Así es. Yo como católico, obviamente, me gustaría que, estableciendo las prioridades de las que habla Celso, agradeciéramos primero a Dios. Por supuesto, ¿no? Somos un país bendecido, gracias a Dios. En el Colegio de Ingenieros del Perú, cuando organizamos nuestros congresos nacionales de minería, la primera actividad es una misa de acción de gracias al Señor, a la que van católicos y no católicos. Por supuesto. La mayoría del país es católico, evidentemente, pero también somos una nación que respeta a todos los demás credos. Por eso es que nos denominamos un Estado laico, que es diferente que un Estado laicista. De manera que sí, yo creo que va a ser muy interesante esta ceremonia. Sí, definitivamente, porque además, como bien lo sigo recalcando y lo recalcaré siempre,
Me siento muy orgullosa, al igual que todos, igual que Mario, igual que ingeniero Celso Sotomarino, de realmente ser peruanos, ¿no? La importancia de este país, la importancia de la naturaleza, de ser un país bendecido, de tener tantos minerales, tanta biodiversidad, es gracias a Dios. Y yo creo que este agradecimiento a la ceremonia de la tierra es sobre todo agradecerle a Dios por todo lo que nos da y nos sigue dando. ¿Verdad, ingeniero? Sí, claro, la naturaleza está ahí, vino de alguna parte, el mineral no cae del cielo, está bajo el la suelo, tierra. y por consiguiente hay que buscarlo donde está, no donde quisiéramos que esté. Y los ejemplos de nuestra civilización, de nuestra cultura han sido proclives a la utilización de metales naturalmente, empezando por aquellos que resultaban más espectaculares para los homenajes de corte religioso, etc. Pero después la parte española contribuyó a que se remarque más el interés por los metales, porque ya incluso hubo en los mares industriales de la explotación de los recursos ya explotados, que eran los piratas y los corsarios, etc. Y después más modernamente se organiza el mercado, se organiza el intercambio comercial entre los países y se avanza en la corriente que el mundo avanza. Pero nosotros tenemos un antecedente cultural que nos es propio, del cual tenemos 1000 razones para tener orgullo, del cual tenemos 1000 razones para tener adhesión y lealtad, estar orgullosos del recuerdo de lo ocurrido. Pero eso no quita la preocupación que tenemos que tener ahora. Actualmente, que viene. Actualmente, así es. Y es una preocupación que bueno, tenemos que tenerla todos los peruanos, no solamente el gobierno, sino todos, porque si no nos unimos todos, ¿cómo realmente vamos a poder tener una solución lo más rápido posible a todo lo que está pasando en este sector que es tan importante para la economía peruana? Bien, queridos amigos, hemos terminado con este bloque. Están invitados cordialmente a este evento grandioso que es Perumin 2017 en Arequipa. No se lo pueden perder porque de verdad va a estar sumamente interesante, van a haber expositores de diferentes lados del mundo y vamos a poder aprender juntos para que nuestro país siga creciendo. ¿Algún comentario adicional? Mario. Pues reiterar la invitación a participar en Perumin. Todavía tenemos hasta el día 15 tarifas preconvención. Después del 15 de agosto ya entramos a las tarifas que se van a pagar para los que vayan directamente allá. No sé si han escogido el 15 de agosto porque es el día de Arequipa, pero aprovechando la oportunidad, un saludo a todos los arequipeños por su día. Así es, sí, desde ya un gran saludo a Arequipa por su día. Y bueno, nos despedimos y con ustedes hasta la próxima. Amigos, hemos llegado al punto culminante de este su programa especial de Perumin en Acción 33 Convención Minera. Para despedir el programa vamos a dar la palabra al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Bueno, permítame la oportunidad para
hacerle caso a algunos amigos que en Facebook me dijeron, coméntalo en el programa. No tiene nada que ver con minería, pero hace 2 días se suscitó un caso del cual quiero advertir, porque hay algunos malos policías que abusan de eso. Estando con mi automóvil ingresando al óvalo El Monitor, el que está frente a la Universidad de Lima, el policía de tránsito tenía detenido el tráfico que venía por la Javier Prado, me estaba dando pase, era el único vehículo que iba a cruzar, me miró y giró intempestivamente. Como ya estaba a mitad del cruce, terminé de cruzar, y en la otra esquina había un policía en motocicleta con el motor prendido que inmediatamente me paró para pretender ponerme una infracción, seguramente esperando algún ofrecimiento, no lo sé, pero lo que no contó es que mi auto cuenta con la llamada caja negra, es decir, una cámara en el espejo retrovisor que había grabado todo. Y cuando se lo hice ver, lo único que le quedó fue decirme, está bien señor, continúe, pero tengan cuidado con esa nueva modalidad. Así es, ingeniero Celso Sotomarino, sus palabras y el comentario final. Arequipa es una ciudad muy emblemática para el Perú. Lo es también para mí porque tiene que ver con mis propios orígenes. O sea, la quiero y eso viene de origen. Pero ahora la convención que se repite en Arequipa es como si hubiera encontrado el escenario más adecuado para una convención minera. Y creo que esa es una verdad. Pero también nosotros estamos contribuyendo a llevar un numeroso público, importante público. Se puede hablar de un turismo minero hacia Arequipa cada tanto tiempo. Ojalá pudiera ser más frecuente, obviamente, pero ya ayudamos de alguna manera a generar una corriente hacia Arequipa. Pero también quisiera mencionar la actitud de la Universidad de Arequipa, en el sentido de dar apoyo no solamente logístico, no es solamente su local, no solamente sus instalaciones que son magníficas, sino además el antecedente logístico es conceptual. Son gente que estudia el tema, son gente que desarrolla y promueve el tema y por consiguiente son el mejor anfitrión posible para una convención minera. Bueno, solamente me cabe reiterar la felicitación desde Perumín en acción a esta ciudad blanca de Arequipa por su aniversario que festeja este 15 de agosto, realmente donde ya se ha perennizado la realización de Perumín, que definitivamente es un evento de categoría mundial. Bueno, con estos saludos nos despedimos hasta el próximo programa.